días, alumnos de primero F, les habla su maestro Juan Javier Anet Velarde. Pues esta semana empezamos la semana 14, que corresponde del 27 de abril al 1 de mayo. Vamos a ver temas de composición y descomposición de vectores. Estos vienen en su página 67 y 68. El propósito de este video es una clase completa. La única indicación es que lo vean todo, que lo analicen. Este video es preparado precisamente para ustedes, para que comprendan términos, conceptos y que puedan ver toda la teoría de cómo se resuelve un ejercicio. Igual voy a poner algunos ejemplos y las indicaciones para resolver las situaciones o las problemáticas que vienen en su libro de trabajo. Bueno, entonces espero que lo aprovechen este video y en un momento empezamos. Muy buenos días, alumnos de primero F turno matutino. Como breve introducción a este tema, bueno, les preparé este material para que ustedes tengan todos los conocimientos previos para que ustedes comprendan este tema nuevo que empieza esta semana y que lo puedan resolver de manera correcta. Como les comentaba, el tema es composición y descomposición de vectores, páginas 67 y 68 de su libro de trabajo. El primer tema que quiero que ustedes tengan como conocimiento previo es qué es una magnitud física. Una magnitud física o variable se clasifican en dos grupos. Las magnitudes escalares, que son aquellas que están definidas exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida. Esas unidades de medida son muy comunes, las usamos en la vida cotidiana. Un ejemplo, 5.5 kilogramos. Aquí está el módulo y lo completa el módulo una unidad de medida. 2.7 segundos, esta es una unidad escalar. 400 grados centígrados es una unidad escalar o una magnitud. Y ahora vamos a ver las que nos competen a nosotros, las magnitudes vectoriales. La magnitud vectorial son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo que tiene una dirección y un sentido. Aparte de ver el número escalar, vamos a ver una unidad de medida, pero se le agrega otro elemento: la dirección y el sentido. Es el caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. Un ejemplo de aplicación: 20 newtons, que es una unidad de medida de fuerza, hacia el norte. O la velocidad, 2.5 metros sobre segundo hacia el sur. O me desplacé 2 metros hacia el sureste. ¿Sale? Esas son las magnitudes vectoriales, que son las que vamos a trabajar. No perdamos de vista dirección y sentido. La dirección, ahorita la vamos a ver más adelante cómo aplica. Bueno, ¿qué es un vector? En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio, un punto A, un punto B. Si los unimos, se hace una recta, ¿verdad? Es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. ¿Qué es lo que les comentaba arriba? Una magnitud vectorial prácticamente es un vector. ¿Sale? Tiene que tener dirección y sentido. ¿Cómo vamos a representar un vector? Los vectores siempre se van a representar con una flecha, donde tiene una cola y una punta. La punta indica hacia dónde va dirigida, el tamaño de la flecha, su magnitud. También lo podemos representar, esta es la representación gráfica, también lo podemos representar como forma de escritura. La forma de escritura normalmente es cualquier letra del abecedario, pero resaltado, en este caso, como letra negrita, que la conocemos. Y arriba puede llevar
la flecha o una testa. Eso quiere decir que en escritura se está representando a un vector. Los vectores se representan geométricamente con una flecha, como ya les dije, y se le asigna por lo general una letra. En este caso estamos ejemplificando la letra A, pero puede ser cualquier letra del abecedario. Y en la parte superior lleva una pequeña flecha. ¿Qué otros elementos tiene el vector? Un vector, aquí estamos viendo la flecha, tiene la magnitud, que es el tamaño, que puede ser 2 kilogramos fuerza, 2 newtons, 2 libras, etc. El sentido va hacia arriba y lleva una dirección. La dirección no es otra cosa más que los grados de inclinación hacia donde se va dirigiendo el vector. Bueno, como vimos la clase pasada, hay métodos gráficos y métodos analíticos. El método gráfico no está por más decirles que es un método aproximado, porque depende mucho la escala que usemos, qué tan bien manejemos el transportador, la regla, y tracemos nuestras rectas. Entonces es muy aproximado. Un método analítico es muy exacto porque ahí usamos fórmulas para resolver ejercicios y por ende pues son más exactos. Bueno, el método gráfico sirve para realizar operaciones con vectores como lo es la suma y la resta. En este método se utilizan la regla y el transportador. Es importante que cuando ustedes hagan sus ejercicios gráficos siempre tengan estos dos materiales. Además, se pueden usar programas virtuales para PC o apps, pero también es importante que ustedes tengan a la mano su calculadora científica, que tenga las funciones trigonométricas, por lo menos seno, coseno y tangente, y sus inversas. Bueno, existen varios subtipos de métodos, como lo es el de cola punta, que el de cola punta prácticamente es el método del polinomio, que es el que vamos a ver o que les sugieren que resuelvan por este método sus ejercicios. El método del triángulo, que lo vimos en el tema de la semana 13, y también el tema del paralelogramo. Estos dos últimos guardan una relación geométrica entre ellos. Ya se los comenté en la clase pasada. Bueno, el método cola punta, que es el que vamos a ver, pues es el más usado. Este método cola punta o del polinomio se usa para suma de dos o más vectores. El método del triángulo o el paralelogramo se usa solamente para hasta dos vectores. Bueno, vamos empezando el método gráfico de método cola punta, también conocido como el del polígono. Se puede usar para más o dos vectores. Estas reglas generales hay que seguirlas. Es importante que ustedes la recuerden, y si no, bueno, va a quedar grabado en el video, y si tienen alguna duda puedan volver a regresar otra vez a este punto para que les quede un poquito más claro. Bueno, la primera regla, usar la misma escala para todos los vectores. O sea que si estamos usando 1 centímetro cada 5 newtons, entonces todas las fuerzas o todos los vectores las tenemos que manejar en la misma escala. Hay que traducirlos o convertirlos todos a la equivalencia que obtuvimos. Segunda regla, trazar un vector, el orden no importa. Ustedes pueden trazarlos. Ahorita vamos a ver un ejemplo cómo los trazaríamos. Lo importante es que no se les olvide la magnitud y el sentido. Tercer regla, trazar el segundo vector empezando desde el fin del primer vector. Por eso se le llama cola punta, porque donde empieza donde termina el primer vector, que es la flechita, ahí va a ir la cola del segundo vector, y así sucesivamente. Solamente hay que cuidar los grados o los ángulos de inclinación.
Hay que dibujar correctamente el vector cuidando el ángulo, longitud y sentido. Número 4. La suma de los vectores es la flecha que se traza desde el principio del primer vector hasta la punta del segundo vector. ¿Sale? Ahorita vamos a ver este ejemplo. Bueno, un ejemplo. Tenemos los siguientes vectores. Aquí no le estamos dando la longitud, simplemente tiene la dirección y el sentido, ¿verdad? Si se fijan, ahí son 3 vectores. Vector A con el color amarillo, vector B, color morado, vector C, perdón, con el color verde. Trazamos, si se fijan, lo único que estamos haciendo, si lo trasladamos, este vector se lo agarro aquí, quedaría exactamente en el mismo sentido, no cambia. Pero donde termina la punta, va a ir pegada la cola del segundo vector. Y donde empieza la flecha del vector B, vamos a colocar la cola del vector C. No le cambiamos la dirección, o sea, sigue siendo el mismo ángulo. Eso debemos de cuidar mucho eso. Y ahora el vector resultante o la fuerza resultante, que viene representada con la suma de A más B más C, es el vector donde inició la cola y hasta donde termina la punta del vector C. Aquí lo dibujamos con la flecha de color rojo que indica la fuerza resultante A más B más C. Aquí lo único que queda es hacer la medición con una regla y saber qué es el resultado de la fuerza resultante. ¿Sale? Este es un ejemplo nada más indicativo de cómo se hace. Ahorita lo vamos a ver un ejercicio numérico. Bueno, retomando lo del método del paralelogramo, mover un poquito rápido porque ya lo vimos la clase pasada. Tenemos los ejemplos de dos vectores. Trazamos los dos vectores con el mismo punto de origen. El punto de origen es este, el A va para acá y el B va para acá, cuidando cada uno de ellos su ángulo de inclinación. Ahora lo que hacemos es dibujar líneas paralelas al vector A, al vector B. ¿Sale? Ya se formó un paralelogramo. Lo único que hay que hacer es la fuerza resultante será esta línea recta que está aquí. ¿Sale? Llevan una relación, porque si yo hubiera dibujado el A y el B y hago la línea, estaré dibujando un triángulo. Si se fijan, aquí está el triángulo, miren. Y es lo mismo sumar este vector, que es el mismo que está aquí, aquí. Entonces, el paralelogramo prácticamente es la relación de un triángulo o del método del triángulo. Cualquiera de los dos que realicen está de manera correcta. Bueno, espero que hasta aquí no haya alguna duda. Si hay alguna duda, yo les pediré que se regresaran y que lo vieran cuantas veces sea necesario para que les quede bien claro. Ahora vamos a ver ya de lleno el tema de lo que es el tema de composición y descomposición de vectores. Aquí en este tema usaremos el método gráfico y ya vamos a meternos al método analítico. ¿Sale? O sea, el uso de fórmulas para la suma de vectores que puedan ser de más de 2 vectores. También podemos obtener los componentes de un vector. Vamos empezando con el primer tema, descomposición vectorial. ¿Sale? La descomposición vectorial prácticamente son los componentes de un vector. Un vector, aquí como este, yo lo voy a descomponer. Lo que voy a obtener con la descomposición son sus componentes. ¿En dónde? Un componente, un vector f, que viene siendo este, tiene siempre dos componentes. Una para el eje de las x,
una para el eje de las Y. Para el eje de las X le vamos a llamar fx, o sea, el vector descompuesto para el eje de las X, y fy, lo que viene siendo el vector en su descomposición en el eje de las Y. Se pueden calcular por el método gráfico o por el método analítico. Vamos a ver los dos métodos. ¿Cómo encontrar las componentes de un vector? Bueno, entonces vamos a empezar. Método gráfico para encontrar las componentes de un vector. Tenemos aquí un ejemplo ya numérico. Dice ejemplo, encuentre por el método gráfico las componentes fx y fy del vector 6.71 newtons y un ángulo de 26.56 grados. Lo dibujamos, tenemos un eje cartesiano en el primer cuadrante y dibujamos aquí la escala que yo estoy usando, es una escala de 1 centímetro, equivale a 1 newton. Entonces, ¿qué es lo que voy a dibujar? 6.71 centímetros. Eso equivale a 6.71 newtons. Uso mi transportador y este ángulo me tiene que dar 26.56 grados. ¿Sale? Ya que lo tengo, ahora sí voy a empezar a encontrar mi componente en Y, que le voy a llamar fy, y mi componente en X, que le voy a llamar fx. Sus componentes serían en la horizontal fx, en la vertical fy. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien sencillo. De la punta del vector voy a trazar una línea, aquí yo le hice punteada, y que toque el eje de las Y. Donde toque va a ser el resultado, en este caso fy es igual a 3 newtons o 3 centímetros, ¿verdad? Y hacia el eje de las Y, de los ejes de las X, le voy a llamar fx y van a ser 6 centímetros o lo que es lo mismo 6 newtons. ¿Sale? Entonces ya encontré las componentes en Y y las componentes en X. Ahora podemos ver que es lo mismo que vimos en la semana 13. En la semana 13 empezábamos nosotros con las componentes fy y fx y trazábamos las paralelas y donde se uníamos el punto de origen con el otro punto de origen y ese era mi vector resultante. ¿Sale? El vector entonces fy son 3 newtons y el vector fx 6 newtons. Si lo sumamos, estos dos vectores, pero no una suma acumulativa, una suma vectorial como la hicimos, nos va a dar el triángulo o el método del triángulo o el del paralelogramo, nos va a dar 6.71 newtons y este es su ángulo. Muy bien, entonces esto es prácticamente un ejemplo de cómo encontrar las componentes, o sea, hacer la descomposición vectorial de un vector para encontrar sus componentes fx y fy. Si tienen dudas, regresen otra vez al inicio para que vean cómo lo resuelven y es un resultado prácticamente muy sencillo. ¿Sale? Que si lo hacemos con el método del triángulo es prácticamente lo mismo que hacer la composición de vectores. ¿Sale? Que dos vectores encontramos que uno integre a los dos, que se le conoce como el vector resultante. Este siempre va a ser el vector resultante, que lo vamos a nombrar como un FR, ¿verdad? Ese es el vector resultante. Muy bien, pues aquí tenemos con el método del triángulo. Si yo tengo que Fy es igual a 3 newtons, dibujo 3 centímetros. Si tengo que Fx son 6 newtons, dibujo
6 newtons o 6 centímetros. Uno está a 90 grados y otro está a 0 grados. Si por el método del triángulo uno esas dos puntas de vector y las mido, me va a dar 6.71 centímetros o 6.71 newtons. Y su ángulo de inclinación, 26.56 grados. Bueno, con esto terminamos el método gráfico para la descomposición de vectores. Ahora veamos el método analítico para la descomposición de vectores. O sea, vamos a seguir encontrando los elementos de un vector. El método analítico, para encontrar fx y fy, vamos a considerar el uso de estas dos fórmulas. Se las voy a poner aquí en amarillo. No las pierdan de vista. La primera fórmula es para encontrar fx, ¿sale? Para encontrar fx, lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza del vector resultante por el coseno del ángulo. Este coseno siempre en la fórmula va a acompañar a la x. Entonces coseno es para x y para el fy va a ser seno. Siempre que usemos la función trigonométrica seno, tenemos que usarlo para el fy. ¿Sale? Igual, se multiplica el valor del vector resultante por el seno del ángulo de inclinación. Vamos a ver este ejemplo. Dice, por ejemplo, encontrar usando el método analítico las componentes fx y fy del vector resultante t. En este caso yo estoy poniendo mi vector con una t mayúscula y este son 50 newtons a 30 grados de inclinación. Si lo dibujamos, nos quedaría así. Mido en contra de las manecillas de reloj, me voy a dirigir hacia acá con mi transportador y voy a medir los 30 grados. Vamos a jalar un transportador. Vamos a ver este transportador. Vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Para visualizar un poquito más. Bueno, no se pudo apreciar como lo que yo quería mostrarles. Bueno, aquí nos tenemos que poner y que mida 30 grados hacia acá, en contra de la manecilla de reloj, y nos da esto. Ahora lo que hay que hacer es con una regla medir los 50 newtons. Yo puedo poner una escala y decir que cada centímetro equivale a 10 newtons. ¿Por qué hago la escala? Bueno, porque si agarro que mi escala fuera 1 centímetro, 1 newton, pues no cabrían aquí los 50 newtons, o sea, 50 centímetros, no cabrían ni en la hoja. Lo que tengo que hacer entonces es usar una escala que por cada centímetro sean 10 newtons. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5 centímetros que equivalen a 50 newtons. ¿Sale? Recuerda que tu calculadora debe estar configurada para grados sexagesimales. En tu calculadora debe de venir D mayúscula o DEG.
¿Dónde la vamos a encontrar? En la parte de arriba de mi calculadora. Si no existiera, bueno, le pongo modo y le pongo hasta donde vengan deg, grad o rad y uso deg. Normalmente es el número 1. Coloco el número 1 y me tiene que aparecer este deg o d, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a encontrar la componente en x, que recordemos que la fórmula es para x, es usando el coseno. ¿Qué datos tenemos? Bueno, me piden fx. Tengo la f, o sea, la f es el vector resultante, que son 50 newtons. Entonces aquí tengo 50 newtons y también tengo los grados. Los grados son 30 grados. Sustituyo los valores, 50 coseno de 30. El coseno de 30 me va a dar 0.8660. Si multiplicamos 50 por 0.8660, 254, me va a dar como resultado 43.30 newtons. Aquí lo puse en color rojo. El resultado de la componente en X. Ahora hacemos lo mismo, pero para encontrar la componente en Y. Sigo usando los 50 newtons, los grados siguen siendo 30, pero ahora para Y es la función seno. Sustituimos valores, el seno de 30 es 0.5, entonces si multiplicamos 50 por 0.5 me va a dar 25 newtons. Y aquí tenemos ya las dos componentes para X y para Y. Para X dijimos que era 43.1, 43.3 y entonces la dibujo. Ahora, para FY son 25 newtons. Entonces, si usamos el método del triángulo, de aquí a aquí me tiene que medir 50 newtons. O sea, aquí serían 4.33 centímetros, 2.5 centímetros. Si mido de aquí a aquí me va a dar 5 centímetros. Si esos 5 centímetros los multiplico por 10 newtons, me va a dar entonces que el resultado son de aquí a aquí los 50 newtons. ¿Sale? Entonces los ángulos de las componentes fx y fy de antemano sabemos que son 90 grados y 0 grados. Como conclusión, esta es la forma para realizar la descomposición de vectores. Ten en cuenta que si realizas la composición de estos, o sea, si sumamos fy y fx, lo que voy a encontrar va a ser la fuerza resultante. O sea, otra vez los 50 newton. ¿Sale? Yo espero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda, regrésense, muchachos, desde el inicio del ejemplo y vuélvanlo a ver cuantas veces sea necesario para que les quede claro. ¿Sale? Hasta aquí terminamos lo que es la descomposición de vectores. Ahora vamos a ver la composición de vectores. ¿Qué quiere decir? Pues es lo contrario a lo que hicimos aquí. Ahora me van a dar estos dos y yo voy a encontrar el vector resultante. A eso se le llama composición. Entonces, repito, descomposición, me dan este vector para encontrar estos dos. En la composición me dan estos dos para encontrar este vector. ¿Sale? Por eso la composición de vectores, ahora vamos a realizar la composición del vector. Esto es poder tener un plano cartesiano XY, varios vectores. Ahora sí podemos meter 2 vectores, 3, 4, 5, los que ustedes quieran, y vamos a tener que encontrar su fuerza resultante, o sea, integrarlos todos para obtener FR y sumar todos los ángulos y obtener un ángulo integrado final. ¿Sale? Damos aquí un ejemplo. Si se fijan, este vector es el vector A, tiene 50 newtons y su ángulo de inclinación son 50 grados. ¿Cómo vamos a medir los 50 grados? Bueno, esos ángulos los vamos a medir a partir de lo que viene siendo
el 0, ¿sale? Y vamos a medir en contra de las manecillas de reloj. Aquí está el 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí están los 50 grados, ¿sale? El otro vector es el vector B, tiene 32 newtons y su ángulo de inclinación son 47 grados. O sea que ahora voy a medir de aquí a aquí, 47 grados. Pero también lo puedo medir del otro lado. Del otro lado pueden ser el ángulo total de 0 a 133. ¿Sale? ¿Por qué 133? Porque todo este ángulo mide 180 grados. Entonces su ángulo total lo mido de aquí hasta acá y me da 133. Pero si yo saco el coseno de 133, me da lo mismo que si saco el coseno de 47. O sea, si mido de aquí hacia acá. Nada más que aquí le voy a tener que cambiar el signo si uso el 47. Si no uso el 47, si uso el ángulo total de 133, no hay necesidad de cambiar el signo. El signo se va a cambiar solo. ¿Sale? Y el ángulo para este es beta igual a 285 grados. ¿De dónde es? ¿Cómo salen los 285 grados? Bueno, mido de aquí, del 0, 90, 180, 270 y 15 de aquí, son 285 hasta aquí. Pero también puedo usar, voy a ponerlo aquí, o 75 grados. ¿Por qué 75 grados? Porque él es el ángulo que lo complementa al ángulo total. O sea que de aquí a aquí son 75 grados. Ya sea que use los 75 o los 285, me va a dar lo mismo. La única diferencia es que si uso el 285 ya tiene el ángulo con signo negativo. El 75 no, tengo que ponerle menos 75 y me dé el ángulo total con signo negativo. Y ya las magnitudes, pues las sumamos, ¿verdad? Digo, las medimos. Aquí van a ser 50 newtons o 5 centímetros, 32 newtons o 3.2 centímetros o 45 newtons, 4.5 en caso de que usemos una escala de 1 centímetro, 10 newtons. Bueno, ¿cómo se usan las fórmulas para la composición? Bueno, estas son las fórmulas que vamos a usar para lo que es la composición. La suma, este símbolo significa suma. Suma de las fuerzas en X es la fuerza 1 por el coseno del ángulo 1 más la fuerza 2 por el coseno del ángulo 2 más Fn. N quiere decir que pueden ser n número de vectores. Si usamos 5 vectores, entonces tiene que ser F1, F2, F3, F4, F5. Para Fy hacemos lo mismo, pero con el seno. Acuérdense que para X es coseno, para Y es seno. Pero se hace exactamente lo mismo. Ya una vez que obtengamos la suma de Fx y suma de Fy, vamos a obtener la fuerza resultante con el teorema de Pitágoras, donde para Fx lo elevamos al cuadrado más la suma de Fy y lo elevamos también al cuadrado. Ahora lo que hay que hacer es sacar su ángulo. El ángulo es la tangente inversa, que esto lo vamos a... ¿Cómo obtenemos la tangente inversa? Bueno, en su calculadora le apretan segunda función y tangente y les da tangente a la menos 1, ¿sale? Segunda función, tangente, y aquí me va a aparecer tangente a la menos 1. Para la tangente menos 1, ya lo que sigue es poner un paréntesis, colocar lo que me dio en Y entre lo que me dio en X y tan.
encuentro el resultado. ¿Sale? Esas son las 4 fórmulas que vamos a usar para la composición de vectores. ¿Cómo se representa gráficamente FY? Ya dijimos. Fx, aquí está. ¿Qué quiere decir? Que 1, 2, 3 vectores sumados quedaron en Y y en X integrados. Ahora saco las paralelas y trazo una recta de aquí al otro punto y me encuentro FR y su ángulo final de inclinación. Si sumo esto o lo mido, me va a dar FR. Si agarro el transportador y mido de derecha a izquierda y donde encuentre, ese es el valor del ángulo final. Otro punto que también tenemos que saber, también debemos de saber los componentes de los cuadrantes de un plano cartesiano y su signo. Si uso el 75, o sea el ángulo complementario, tengo que usar los cuadrantes de los signos. Un ejemplo, para el cuadrante 1, este cuadrante, para el eje de las X y el eje de las Y, el signo en X es positivo, el signo en Y es positivo. Si uso el cuadrante 2 en contra de las manecillas de reloj, encontramos los cuadrantes y así se miden los ángulos. El signo para X es negativo porque aquí es menos. Acuérdense que en la recta numérica aquí es el 0, más 1, más 2, más 3. Para la izquierda, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Por eso el signo en X es negativo. Cuadrante 3. En el cuadrante 3, la X es negativa, la Y también es negativa. Acuérdense que aquí es el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Por eso el signo es negativo para Y y para X también. Cuadrante 4. El cuadrante 4 ahora para la X ahora es positivo, para la Y sigue siendo negativo. Pero si uso los ángulos completos, o sea, el completo es 285, para este completo dijimos que era 133 grados. ¿Sale? Si uso los 133 o los 285 o los 50, no hay necesidad de usar estos signos de cuadrantes. Automáticamente todo es positivo y al encontrar el resultado me va a dar ya su signo que le corresponde. Esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Bien, espero que no haya dudas, si no, se pueden regresar. Bueno, vamos a ver un ejemplo numérico. Dice, encontrar por el método analítico de composición el vector resultante FR y el ángulo resultante θ. De la suma de los vectores A igual a 50 newtons a 50 grados, B igual a 32 newtons a 47 grados y, aquí está un error, y C igual a 45 newtons a 75 grados. ¿Sale? Si los dibujamos, aquí ya les puse flechas. Si se fijan, este ejemplo es el mismo que yo estuve manejando aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Permíteme nada más jalar esta imagen de lo que es el transportador. Bueno, ya lo tenemos. Dice que el vector A con 50 newtons tiene que medir 50 grados. Ahí los tenemos, los 50 grados. Y si se fijan, la flecha me está indicando que van hacia acá.
¿Sale? Segundo vector, 32 newtons. Ah, perdón, aquí medí yo los 5 centímetros. ¿Sale? B igual a 32. Aquí están 32 newtons o 3.2 newtons o centímetros. Su ángulo 47. Si se fijan, la flecha me está indicando que va medido de aquí a aquí. Entonces su ángulo complementario es 47. Su ángulo suplementario son los 133 que les dije acá. ¿Sale? 47 o 133. Regreso. Y el ángulo, tercer ángulo, me están diciendo que va medido de aquí a acá 75. Entonces quiere decir que si lo mido de aquí hasta acá, me va a dar 285 grados. O los 75 que me están marcando aquí. ¿Sale? Su magnitud vectorial son 45 newtons a 285 grados o 75 grados. Encuentro las componentes resultantes para X y para Y. Entonces, fíjense cómo escribimos. Para el Fx pongo la primer fuerza de A, son 50 newtons. Coseno de 50 grados, aquí está. ¿Sale? Esa es la primer componente. Y es positiva además, porque está en el primer cuadrante. El primer cuadrante son positivo para X. ¿Sale? Menos, ¿por qué menos? Porque está en el cuadrante el vector 2 para X. Si bajo una línea, está en el vector negativo. Por eso es menos. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que cambiarle el signo? Si uso los ángulos complementarios. Si en este caso si uso 47, entonces tengo que cambiarle el signo a la operación. ¿Sale? Entonces serían 32 newtons por el coseno de 47. Muy bien. Si nos vamos al siguiente vector, es positivo. ¿Por qué positivo? Bueno, porque este vector, si hago una línea que toque el eje de las X, está en el X en el positivo, ¿saben? En el cuadrante 4. Entonces va a ser más 45, aquí está el 45, por el coseno de 75. Si hago todas estas operaciones, lo pueden hacer por partes. 50 por el coseno de 50 menos 32 por el coseno de 47. Yo les voy a poner aquí cuánto sería 50. El coseno de 50 nos va a dar 0.642787. ¿Vale? Menos 32. ¿Cuánto es el coseno de 47? 0.68199 más 45. ¿Cuánto es ahora el coseno de 75? Me da 0.25881. ¿Sale? Aquí ya les desglosé toda esta operación y el resultado es 21.9622 newtons. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la suma de fuerzas en Y. Es lo mismo,
Lo único que cambia es coseno por seno y el ángulo según corresponda el cuadrante. Un ejemplo, aquí es positivo. ¿Por qué positivo? Porque 50 por el seno de 50 están en el eje de las y positivo los dos. ¿Sale? Entonces, por eso es más 50 por el seno de 50. Ahora vamos a ver el signo de la segunda componente. Para el eje de las y es positiva porque este vector, si hago una línea que toque el eje de las y, está en el vector positivo. ¿Sale? 32 seno de 47. Ahora es negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, porque el tercer vector, si trazo una recta que toque el eje de las y, está en el lado negativo de y, en este cuadrante, aquí está. ¿Sale? Por eso sale menos 45. 45 por el seno de 75, si hago la misma operación como lo hice acá, me va a dar 18.2389 newtons. Ahora sí, lo meto a la fórmula del teorema de Pitágoras y la raíz cuadrada de x, que viene siendo este, si lo elevo al cuadrado, más 18.2389, que viene siendo esto, y si lo elevo al cuadrado y lo sumo ambos resultados y le saco raíz cuadrada, me va a dar el resultado de 28.548 newtons. ¿Sale? Ese es el resultado de usar el teorema de Pitágoras. Aquí lo que ustedes pueden hacer en su calculadora es usar paréntesis. Usen paréntesis. ¿Sale? Dos paréntesis, primero póngale raíz cuadrada y luego dos paréntesis, anotan 21.2622, escriban la tecla de exponente, aquí vuelvan a poner un paréntesis, aquí ponen otro paréntesis, al final cierran su paréntesis que abrieron primero y le dan igual y les tiene que dar esto. ¿Sale? Si no, háganlo por partes. Ya que tenemos la fuerza resultante, ahora sacamos el ángulo. Si se fijan, tangente a la menos 1, recuerden, segunda función tangente y les aparece tangente a la menos 1 en su calculadora, ponen un paréntesis y ponemos lo que nos dio en y arriba. Ponemos esto entre lo que me dio en x. ¿Sale? Cierro mi paréntesis, coloco el signo igual y me tiene que dar 39.71 grados. Entonces, si tomamos los ángulos completos en contra de la manecilla del reloj, ya no ocupamos cambiar el signo del cuadrante. Lo vamos a hacer directamente. Ejemplo, para el vector B, lo voy a hacer con los ángulos 32 newton a 47 grados. Si tomamos el cuadrante en X, tiene que ser negativo. Aquí está el signo negativo. Menos 32 por el coseno de 47 da menos 21.8239. Si usamos el vector con su ángulo completo, que era lo que les decía acá, ¿sale? Mi ángulo completo, no ocupo cambiarle el signo al cuadrante, porque ya si uso el 133, automáticamente me lo va a dar. 32 por el coseno de 133 me da menos 21.8239. Si se fijan, lo mismo. ¿Sale? Voy a ponerles aquí el ejemplo de cómo se haría si metemos los ángulos completos directamente. 50 por el coseno de 50 más, si se fijan todos llevan más, porque ya va a ir el cambio de signo aquí en este ángulo. ¿Sale?
Coseno de 50 más 32 por el coseno de 133 grados más 45 por el coseno de 285 me da lo mismo que me dio acá. ¿Sale? Para la y, 50, 133, 285 me da 18.2389. Exactamente me da lo mismo. ¿Sale? Y da el mismo resultado para la fuerza resultante y para el ángulo. Entonces, si ustedes quieren usar este método con cambio de signo, usando los ángulos que les proporcionan, o si se quieren quitar el problema de qué signo lleva o qué no lleva, usen los ángulos completos. Repito, si aquí es 47, entonces su ángulo completo es para 133, para que me dé 180. Si este es 75 de aquí a aquí, entonces su ángulo completo son 285. Más 75 me da los 360. ¿Sale? Bueno, espero que no les quede dudas. Así es como se resuelve un componente de vector. ¿Sale? Si tienen alguna duda, regrésense y véanlo cuantas veces sea necesario el video para que les quede claro. ¿Sale? Vamos a ver ahora el ejemplo del método gráfico. Vamos a usar un método gráfico. Este está muy práctico porque es lo que les piden que hagan en su libro de trabajo, que usen el método gráfico y que usen el método analítico para resolverlos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a usar aquí el mismo, pero no es el mismo ejercicio, es otro. Dice, ejemplo, vamos a resolver el ejemplo del libro de la página 70, que es el mismo que viene en su libro, para que puedan resolver los ejercicios de tarea, que son las situaciones 1 y 2 que vienen en la misma página. ¿Sale? El ejemplo del libro dice, encontrar la fuerza resultante y su ángulo en la forma gráfica por el método del polígono y el método analítico de descomposición y composición vectorial de las siguientes fuerzas. ¿Sale? Dice, fuerza 1, 25 newton a 90 grados. Fuerza 2, 30 newtons a 25 grados. Fuerza 3, 40 newtons a 0 grados. Y fuerza 4, 20 grados a 220 grados. Si se fijan, aquí ya me están dando el ángulo completo medido de derecha a izquierda en contra de las manecillas de reloj. ¿Sale? Entonces aquí podemos usar el método directo. Bueno, el método gráfico. Empezamos. Para el método gráfico vamos a usar la escala de 1 centímetro igual a 10 newtons. Entonces, para empezar a graficar tenemos que convertir todos los newtons a escala de centímetros y por lo tanto, por regla de 3, para F1, si 1 centímetro equivale a 10 newtons, ¿cuántos centímetros corresponden a 25 newtons? Bueno, aquí tenemos este por este entre este me da 2.5 centímetros. ¿Sale? Eso es lo que voy a medir. Para F2, si 1 centímetro equivale a 10 newton, 30 newtons, ¿cuántos centímetros son? Este por este entre este me da 3 centímetros. Entonces, F2, 30 newton equivalen a 3 centímetros. Fuerza 3, 4 newtons. 4 centímetros, perdón. Este por este entre este me da 4 centímetros. Entonces, fuerza 3, 40 newton equivale a 4 centímetros. Fuerza 4, 20 newtons equivalen a 2 centímetros. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujar los vectores según la magnitud, o sea, cuánto mide, y su dirección. ¿Sale? Para el primero, para F1, mido 2.5 centímetros. Vamos a ver. Aquí están 2.5 centímetros. Estas escalas son reales. 2.5 centímetros, bueno, son reales en la hoja de Word.
serían 2.5 centímetros de aquí. Ahora están a 90 grados. Está a 90 grados. F2, 3 centímetros. Esta también mide 3 centímetros y está a 25 grados. Lo mido del 0 hacia acá y me da un ángulo de 25 grados. Vamos a tratar de traernos el transportador. Vamos a ver que efectivamente mida, bueno, aproximadamente, aproximadamente va a medir 25, ¿sale? Ahí está. 25 grados. La que sigue, 4 centímetros a 0 grados, ¿sale? Ahí está. 0 grados. El otro, para que lo vean, 90 grados. Y el otro, que dice que son 2 centímetros a 220 grados, ocupo traerme este transportador y lo coloco aquí, ¿sale? ¿Dónde están los 20? O pueden ser 220 o el complemento de 360 o a 270, como ustedes quieran verlo. Sumen 90 más 90 les da 180, más 40, 180 más 40 les da 220, ¿sale? 220, aquí son 10, 20, 30, 40, 50, y si sumo esto me da 270, 220 más 50 me da 270, 270 más 90 me da 360, ¿sale? Entonces aquí están los 220. Estas medidas las hice exactas para que ustedes vieran que efectivamente aquí son 90, 25, 0 y 220. Ahora esto los vamos a colocar en un plano cartesiano. Aquí están el vector 1, el vector 2, vector 3, vector 4. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que los 4 los integremos en uno solo, o sea que hagamos la composición para encontrar la fuerza resultante. ¿Sale? Lo vamos a integrar, nos dicen que lo hagamos por el método del polígono. El método del polígono o punta cola, si se fijan, lo único que hay que hacer es tomarlos. Yo agarro el primer vector, lo dibujo aquí, mido de aquí a aquí otra vez, puedo medir de aquí a aquí 3 centímetros, 2.5 centímetros, perdón, trazar una paralela y a partir de aquí medir los 25 grados. Y ahí va. ¿Sale? Ahora mido el vector 2 y luego de aquí hago una paralela al eje de las X y mido 0 grados. 0 grados quedaría así. Su magnitud, ¿se acuerdan cuánto era la magnitud? 4 centímetros. Entonces mido 4 centímetros y de este voy a medir 2 centímetros a 220. Y ahí dibujo o mido los vectores cola, punta, cola, punta, cola, punta, cola, punta. Y ahí formamos un polígono. Nada más que nos hace falta cerrarlo. Al cerrarlo, ocupo cerrarlo de la punta a la cola y esta línea va a ser la fuerza resultante. ¿Sale? Lo medimos y entonces aquí voy. Aquí ya les puse un
un transportador. Ya tracé la línea, está en color azul. Esa línea, si la medimos, voy a tratar de traerme la recta que está acá. ¿Sale? Vamos a ver si me da chance para hacer la medición. Si mido ¿qué pasó? Si mido la línea de aquí a aquí, es una escala real, la recta. Sería 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros y medio, 5, 6, 7. O sea, 5.7 centímetros. Si ustedes multiplican 5.7 centímetros, aquí 5.7 centímetros por 10, que vale un newton, serían 57 centímetros. Lo que mide de aquí a aquí la fuerza resultante. Entonces, vamos a corregirlo para que tengamos el dato correcto. Bueno, ahorita yo lo medí y me dio 5.7, ¿sale? Pero como un centímetro equivale a 10 newtons, ahora calculamos la cantidad de newtons reales. O sea, un centímetro equivale a 10 newtons, 5.8 centímetros, ¿cuántos newtons equivalen? Ahora es este por este entre este y me da 5.7 newtons, ¿sale? Si su ángulo aproximadamente es de 25, de aquí a aquí, si ustedes lo miden, de 0 les va a dar de 0 a 25 aproximadamente, ¿sale? Por el método gráfico, ¿sale? Bien sencillo usar el método del polígono, nada más es dibujar bien las líneas y sus ángulos y les va a dar estos resultados por el método gráfico. Recuerda que los resultados en el método gráfico son muy aproximados, pero el método analítico es muy exacto. Ahora vamos a resolverlo con el método analítico para que lo comprobemos. ¿Sale? Método analítico, empezamos. Recuerden, vamos a encontrar sus componentes. Para F1, 25 newtons 90 grados. Para Fx son 25 newtons por el coseno de 90. Si hacemos esta operación me da 0 newtons. Ahora la componente en Y. 25 por el seno de 90 es igual a 25 newtons. Ahora para F2 hacemos lo mismo pero con 30 newtons y 25 grados. Y obtenemos los resultados. Para F3, 40 newtons a 0 grados. Para Fx son 40 newtons por el coseno de 0, son 40 newtons. Para Fy, 40 newtons por el seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces me da 0 newtons. Analizamos ahora F4. F4 son 20 newtons a 220 grados. Entonces para Fx son 20 newtons por el coseno de 220 son menos 15.321 newtons. Y para Y, 20 newtons por el seno de 220 menos 12.856 newtons. Entonces aquí tenemos en negritas toda la descomposición de los vectores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sumar todas las fuerzas en X, sumar todas las fuerzas en Y. ¿Cuáles son la suma de fuerzas en X? Por decir, para el primero es este, para el segundo es este, para el tercero es este y para el 4 es este. Para Fy, este es para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4. ¿Sale?
Entonces aquí tenemos, ya las colocamos. Todo lo que me dio X, si se fijan, hay que dejarle el signo. Más, menos. Esa salió positiva, positiva, positiva y negativa para X. Y aquí está. Para Y, positiva, positiva, positiva y negativa. Y aquí están, positiva, positiva, positiva y negativa. Si hacemos la operación, la suma de fuerzas en X me dio 51.868 newtons. Y aquí para Y me da 24.822 newtons. Ahora estos resultados los voy a colocar en el teorema de Pitágoras para X y para Y. Hago las operaciones y me da 57.50 newtons. Entonces, la fuerza resultante de la suma de todos estos vectores, cuatro vectores los estoy integrando en uno solo y me dan 57.50 newtons. ¿Sale? Y el ángulo me da 25.57 grados. Si se fijan, este ya es exacto el resultado, ¿eh? Es exactísimo. ¿Por qué? Porque es por el uso de fórmulas. El método gráfico, si recuerdan cuánto nos dio, eran aproximados. 57 newtons y 25 grados. Aquí me dio ya exacto. Nos equivocamos por 0.5 newtons y por 0.5 grados. O sea, fue muy exacto. Pero aquí están los resultados. ¿Sale? Entonces, espero que no tengan dudas, muchachos. Si tienen dudas, regrésense cuantas veces sea necesario. Y si tienen dudas, pues mándenme un mensaje. Mándenme un mensaje a mi correo y ya yo se lo respondo a ver en qué se equivocaron. Ahora, en esta página de internet viene cómo hacer la suma de vectores automáticamente para comprobar. ¿Sale? Y aquí lo podemos comprobar. De hecho, les hace la operación y les grafica, ¿eh? Esta gráfica es comprobada con la que está acá en el método gráfico. Con esta. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nada más metemos esta dirección a nuestro internet y automáticamente nos aparece este cuadro y aquí ponemos los valores de las magnitudes y sus ángulos. ¿Se acuerdan? Para el primero era 25 y 90 de grados. Para el segundo era 30, 25 grados, 40, 0 grados, 20, 20 grados. Y me lo dibuja. ¿Sale? Aquí está el primero, segundo, tercero y cuarto y su ángulo, su vector resultante. Y me da la fuerza resultante. 57.50 contra 27.51. 25.57 grados con 25.57 grados. ¿Sale? Pues aquí está la comprobación. Bueno, muchachos, con esto terminamos la clase de la semana 14. Véanlo, analícenlo. Este video que les preparé a ustedes, véanlo tantas veces sean necesarios para quitar dudas. Y una vez que tengan esta información ya vista, puedan resolver las situaciones que vienen en su libro de trabajo en la página correspondiente. ¿Sale? Este video lo voy a subir a mi cuenta de YouTube. Se los voy a compartir también por enlace en su correo que ya la escuela ya les proporcionó, que es el que termina con @alumnoudg.mx. Ya también yo les di las indicaciones de cómo entrar a él. Y ahí es donde puedan ver sus videos. También se los voy a preparar este video y se lo voy a mandar a su concejal para que lo comparta por WhatsApp. Y bueno, en WhatsApp no se ve muy bien porque no tiene la pantalla como se debería ver por los numeritos que manejamos. Pero bueno, de cualquier forma ahí está la información. Espero que sea de su utilidad y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, que pasen buena tarde.